Gracias por continuar con nosotros. El siguiente panel, Minería y Energía. Nos acompañan Su Excelencia Ramón Martínez de la Guardia, Ministro de Comercio e Industrias, el señor Julio Díaz Cuen, Director Regional de Estructuración y Analítica Comercial de AES Panamá, quien se conecta de manera virtual, y Jorge Carney, Gerente de Relaciones con el Gobierno de Cobre Panamá. Continúa con nosotros Carlos Allen. Bienvenido al panel de Minería y Energía, Su Excelencia Ministro Martínez, don Jorge Carney y don Julio Díaz. El sector minería y energía, sectores emergentes con mucho potencial de expansión, ofrecen empleos muy calificados y tecnificados. Están posicionando a Panamá en el mapa global de la industria cuprífera y regional de transición a energías limpias no convencionales. El uso sostenible de los recursos naturales en Panamá se ha transformado en una industria generadora de crecimiento y de mucho empleo. ¿Cómo potenciarnos adecuadamente con lo que tenemos? Ministro, sus consideraciones iniciales. Bueno, son dos segmentos importantísimos para nuestro país. Ambos tienen mucha influencia en lo que es la industria nacional, la industria que nosotros nos hemos dedicado a fortalecer desde que llegamos a nuestro país. Son grandes generadores de empleo, transfieren conocimiento y por supuesto que desarrollan económicamente a nuestro país. Primeramente, voy a dejar que Julio hable más del tema de energía, pero desde el plan de acción del presidente Laurentino Cortizo, siempre el pilar de reactivación económica, de generación de empleos, fue fundamental lo que es el fortalecimiento de la institucionalidad de minera en nuestro país. Y bueno, desde que nosotros iniciamos este gobierno, nos hemos preocupado por capacitar técnicamente a todos los colaboradores de la Dirección Nacional de Recursos Minerales, con el apoyo de gobiernos como Canadá y Chile. Estas capacitaciones han hecho que nuestro personal pueda leer mucho mejor los informes de regalía, las inspecciones, muchos temas que son necesarios para que en Panamá realmente esta industria logre llevar el resultado de beneficios económicos y sociales para nuestro país. Así es que yo considero que tenemos que fortalecer aún más la institucionalidad y seguir apoyando la industria minera y obviamente de energía. Julio Díaz, desde la perspectiva de AES, a lo que desarrolla el ministro, sus consideraciones. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por la invitación al panel. Diría que uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad hoy en día es cómo hacer frente al crecimiento de la demanda futura de electricidad sin impactar el medio ambiente. En este sentido, es evidente que tenemos que seguir invirtiendo en medios de producción limpios y promover ese tipo de tecnología, pero también debemos alcanzar la transformación de nuestra industria eléctrica hacia una industria mucho más inteligente, flexible, adaptativa y eficiente. Esto implica que nuestra industria debería moverse o evolucionar hacia un esquema descentralizado, más integrada, que utilice capacidades digitales, que integre tecnología como almacenamiento de energía, que permita la incorporación de los vehículos en la red y que se vuelva mucho más democrática, donde le dé un rol más activo al consumidor. Afortunadamente, yo diría que la transición energética de la que hago yo mención encuentra a Panamá muy bien parada, porque Panamá dispone de las terminales o las facilidades de gas que tenemos ahí en Colón y próximos proyectos en operación que se apalancarán de esa terminal y que están asegurando un eslabón clave
del proceso de transición energética que requiere el país y yo diría que la región. Este tipo de proyecto está permitiendo reducir la huella de carbono en más de 2.200 millones de toneladas anuales, está permitiendo a Panamá ahorrarse más de 150 millones anuales en costos en comparación con tecnologías que utilicen derivados de petróleo, y están dotando, yo diría que no menos relevante es, a la industria en general, a través de las terminales de camiones que hay en Colón, de un combustible de transición para todos los sectores económicos del país. Julio, hablando de energía, ¿cómo está respondiendo el mercado a la compra directa de energías renovables no convencionales, como la eólica, solar, por parte de los grandes usuarios? Muchas gracias. Yo diría que cada vez hay más grandes usuarios interesados en respaldar su suministro eléctrico con energía 100% renovable. Existen iniciativas globales como la Red 100, que está trayendo el interés de muchas multinacionales que están comprometiéndose a respaldar su suministro eléctrico con 100% de energía renovable para el 2030, 2040. De hecho, puedo mencionar que en Panamá el año pasado inauguramos en conjunto con la Cervecería Nacional una de las primeras líneas de producción de la cerveza Atlas Golden Light, 100% renovable, que es una muestra del interés que están teniendo los sectores productivos en transitar a ese futuro energético descarbonizado, ¿no? Julio, el costo de la energía es un factor fundamental para la inversión extranjera. Para la generación, transmisión y distribución, comparten la fórmula de costos del usuario estos tres factores. ¿Tú crees que es posible bajarla? ¿Y hay esquemas en análisis? Buen punto. Yo diría que en el futuro inmediato los clientes están disponiendo pueden aprovechar la penetración de las renovables para contratar suministros de largo plazo a precio fijo. La ventaja de esta penetración de renovables es que está dotando a los clientes de poder, por un lado, alcanzar sus compromisos de sostenibilidad y por otro lado, reducir la volatilidad que tienen en el suministro eléctrico de los combustibles derivados de petróleo, ¿no? Ahora, hay que reconocer que esta transición energética no solo es un cambio de fuente de energía, sino también trae consigo un cambio en la estructura de costo de la industria. Por ejemplo, las energías renovables, más del 90% de sus costos son costos fijos. Eso significa que los términos y condiciones de suministros de este tipo de energía tienen que responder a este tipo de estructuras, ¿no? Más en el futuro más de mediano largo plazo, yo diría que la industria tendría que moverse, y ya se están explorando alternativas en ese sentido, hacia esquemas de tarifas más dinámicas y negociadas que permitan un uso eficiente de la energía y se traduzcan en ahorros a los clientes, porque al final los clientes van a pagar por el servicio únicamente que reciben. Jorge, representas a la empresa de mayor inversión y magnitud del país, Cobre Panamá. A futuro y en adición a lo hasta ahora logrado, ¿qué se prevé en materia de empleo, diversificación, exportaciones y accesos a otros mercados? Mira, quisiera iniciar diciendo que Cobre Panamá, First Quantum, tiene un plan de expandir la capacidad de producción de Cobre Panamá de 80 a 100 millones de toneladas de producción. Y hay un plan a 4 o 5 años de una inversión de 1.700 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Pues expandir a un 9º molino, expansión del depósito concentrado, una posibilidad de expandir también el puerto a futuro para que barcos más grandes puedan atracar y haya mayor exportación. Estamos en proceso también, y eso lo hemos negociado también con el gobierno, de la expansión de la energía eléctrica
de unos 60 a 80 megawatts. Toda esta energía será energía renovable. La construcción de una planta de molibdeno y 100 millones en la renovación y en la construcción de nuevas instalaciones como campamentos y demás. Todo esto es toda esta inversión, esta realidad, aumenta la producción, lo cual significará mayores ingresos para Panamá. Sin embargo, también significa más empleo, porque en la construcción requeriremos mayor empleo de la construcción, y cuando terminen esos vamos a necesitar mayores operadores, tanto de equipo como de la planta y demás. O sea que eso es importante también decirlo. El 91% de la fuerza laboral actual es panameña, y hay algunos mitos que hablan de muchas cosas, pero esa es la realidad. A futuro, esta generación de empleo se verá por 40 años, lo cual vemos que el impacto de la minería se verá no solamente en una generación, sino en varias. Y eso es importante también destacarlo. Y es una realidad que Cobre Panamá y la minería impulsa el desarrollo y el crecimiento económico del país. En este momento, ¿cuál es la fuerza laboral? ¿Qué número de fuerza laboral tiene la mina? 7.500 trabajadores, de los cuales 91% es panameño. Es panameño. En materia de relaciones, Jorge, con la comunidad y desarrollo sostenible, ¿qué programa desarrollas y cuáles son el alcance de los mismos? Buena pregunta. Mira, la visión social de Cobre Panamá es el desarrollo sostenible. Empresas como la nuestra deben promover generar oportunidades y fomentar la capacidad de las comunidades. No hay una mayor realidad que la educación es el mejor legado que le podemos dar a nuestras generaciones, a las futuras generaciones. Y esa es la apuesta que Cobre Panamá está haciendo. Tenemos varios proyectos y programas en temas de educación. Podemos hablar del programa que tenemos con COSPUAE, donde hemos otorgado más de 3.500 becas a jóvenes y niños de la comunidad, de las 22 comunidades. El centro de formación que acabamos de terminar con una inversión de $6 millones para que aquellos jóvenes de La Pintada y Omar Torrijos puedan continuar sus estudios postsecundarios y graduarse de carreras profesionales, no solamente en minería, sino en otros rubros, y ser profesionales capaces. O Piensa en Grande, que es un proyecto con la Universidad Tecnológica, en la cual agarramos a jóvenes ingenieros o estudiantes de ingeniería mecánica y electromecánica para que hagan capacitaciones de 3 meses, trabajos de 3 meses en la mina o en el puerto, en la planta de energía, lo cual eleva pues la capacidad de estos profesionales panameños. Sin embargo, nosotros también, nuestro desarrollo local va más enfocado a enseñar a pescar que darles el pescado. Y en ese sentido, hemos enfocado mucho el desarrollo en apoyar a aquellos pequeños y microempresarios para que no dependan de la mina y para que esos proyectos, una vez la mina a 40 o 50 años, más se mantengan ahí. Y tengo un ejemplo de éxito muy importante, que es DonLab, que es la asociación o cooperativa Donoso La Pintada. Esos son productores que fueron asociados, productores que se dedicaban a la producción agrícola de subsistencia, fueron agrupados, se les dio tecnología, se les ayudó en el cultivo, en la cadena logística, en la cadena de frío. Hoy en día, después de 7 o 8 años, le venden a la mina más de $1 millón en productos al año. En el año 2019 fueron casi 2 millones, esperamos que ahora que la pandemia ha subsidiado un poco puedan aumentar un poco más. Pero lo más importante, este grupo, esta asociación, hoy en día le venden a las provincias centrales y próximamente venderán a todo el país. Otro rubro es la reforestación, por ejemplo, y el gran éxito ha sido a través de la agroreforestación. En ese sentido, los dueños de fincas donde se hace la reforestación siembran, además de los árboles forestales, café y cacao. Y de esta iniciativa nació Café La Ceiba, un café nacido del cobre, y hoy en día son proveedores de Nestlé, obviamente de Cobre Panamá, y próximamente estarán en las estanterías de los mejores supermercados del país. Pero hablemos también de turismo. Mucha gente habla del turismo y la minería no van de la mano. Pues bueno, les informo que hemos hecho un plan de desarrollo turístico, agroturístico y turismo rural en Omar Torrijos y vecindades, y próximamente ya se han identificado
algunos productos, algunas rutas, tanto fluviales como terrestres, y próximamente se estarán, junto con el Ministerio de Turismo, dando a la población de Panamá para que puedan disfrutar tanto de la gastronomía como también de la ecología de la región. Y en fin, estamos apoyando también a otras asociaciones para que estos proyectos que estamos haciendo no sean para ahora, sino que perduren en los 40 años que estaremos ahí y una vez la mina termine su operación. Señor ministro Martínez, hace algunos meses, o semanas más que meses, el presidente Cortizo anunció una renegociación con Minera Panamá en donde le daba anualmente al país cientos de millones de balúas. De manera puntual, ¿qué aspectos positivos ha tenido esta renegociación con la mina y cómo impacta a la economía del país? Sí, bien. Bueno, primeramente debo mencionar que el liderazgo del presidente Laurentino Cortizo en esta negociación fue fundamental. Varios aspectos fueron fundamentales para que nosotros pudiéramos lograr estos beneficios. ¿Por qué lo digo? Bueno, por primera vez se hicieron acercamientos con organismos internacionales que nos pudieron al equipo negociador panameño que había instaurado el presidente Cortizo, digamos, armar una estrategia en base a las mejores prácticas internacionales. Nosotros siempre le dijimos a la empresa minera Panamá que Panamá no se merecía menos que lo que tenía las otras jurisdicciones que eran industrias mineras con trayectoria. Hicimos muchas corridas financieras, fue una negociación que además de todo fue integral porque no solo perseguía unos mejores beneficios económicos, sino también perseguía que el cuidado del medio ambiente con la inclusión en el contrato de planes de cierre de mina, también conllevaba el uso de tecnología para el cuidado del suelo, del aire, del agua, cosas que son muy importantes para lograr que la industria sea sostenible. Y ese entendimiento entre la empresa y el gobierno en saber que era necesario tener estas inclusiones en el contrato para asegurar que su operación fuera una operación que realmente fuera sostenible en el tiempo. La inclusión también del aspecto social, y ya el presidente Cortizo en una conferencia salió a anunciar parte del uso de los ingresos de esta negociación, a dónde iban a estar dirigidos. Y obviamente la dirección hacia la Caja del Seguro Social, específicamente el programa IBM, le da una gran seguridad a los asegurados, a la seguridad social, de que va a haber ingresos que van a complementar lo necesario para que el programa se mantenga, además de diseñar una suerte de fideicomiso que pueda traducir estos ingresos en obras en las comunidades en donde se desarrolla la actividad minera. Y eso va a permitir dar un ejemplo de que la minería sí desarrolla las comunidades en donde están los yacimientos. Así es que yo te diría que esa asesoría internacional, esa valentía con la que negoció el grupo negociador nombrado por el presidente, y también el entendimiento con la empresa de pensar en país, de pensar en las futuras generaciones, han logrado que esta negociación, a nuestro juicio, sea un ejemplo de negociaciones a seguir, y que va a asegurar el desarrollo de esta industria tan importante, que no solo son los empleos directos que mencionaba hace un momento Jorge Carney, sino los empleos indirectos, porque es una industria que permea a más de 1.800 empresas que a su vez brindan servicios a, en este caso, First Quantum,
y que pues tienen consigo pues la generación de empleo, la conservación de la misma y, como dije en un principio, la transferencia de conocimientos, porque son empleos de calidad, son empleos que realmente le permiten a las familias panameñas salir adelante con mejores perspectivas y realmente progresar. Señor ministro, ¿qué nos puede decir sobre la revisión del Código Minero? Bueno, parte de las acciones que ha tenido el gobierno nacional ha sido el de registrarse en foros internacionales de minería. Nosotros al principio de año lo que hicimos fue incorporarnos al Foro Intergubernamental de Minería, que básicamente lo que quiere es asegurar que países que desarrollen la minería lo hagan desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Y dentro del marco de esta alianza, uno de los puntos fundamentales era hacer una revisión del marco jurídico de nuestro país. También trabajamos de la mano con el BID, quien contrató a un consultor que le ha dado una revisión integral al Código de Recursos Minerales y que lo ha tratado de adaptar a mejores prácticas. También con el BID llevamos adelante un diálogo para una política minera. Ese diálogo terminó hace un mes aproximadamente y el resultado de ese diálogo lo que nos va a dar es una política minera que de seguro debe ser tomada en consideración en lo que sería un nuevo Código de Recursos Minerales. Y otro aspecto supremamente fundamental sería los aspectos negociados con Minera Panamá, los cuales deben estar incluidos como base para este nuevo Código de Recursos Minerales, y todo lo que se ha negociado en beneficio del país con esta empresa también se le aplique a otros concesionarios de la industria minera para que pues sea homogéneo y Panamá pues levante el estándar de la industria de la minería en nuestro país. Así que todas estas cosas están pasando y van a dar como resultado un futuro Código de Recursos Minerales que realmente responda a los mejores intereses del país y con las mejores prácticas internacionales. Jorge, para no salirnos del tema de la minería y de acuerdo a toda la información positiva que da el ministro, ¿cómo ves el futuro y cuáles serían tus consideraciones finales? Bueno, mira, el futuro de la minería es clave para el crecimiento económico de Panamá, pero además es clave para el cambio climático, para lo que viene a futuro, lo que mencionó Julio hace un rato. Y Panamá en este momento histórico tiene una oportunidad interesante que debemos poder tomarla de frente. La ventaja competitiva de Panamá siempre ha sido su posición geográfica, su hub logístico. Y debemos pensar en Panamá no solamente como un hub minero, sí lo debe ser, pero además debemos crear las condiciones de ser un hub de aprovechamiento industrial de los metales y minería. La demanda de servicios post-extracción es increíble y tenemos una gran oportunidad. ¿Cómo lo hacemos? Una alianza público-privada, y que bien que está el ministro Martínez y también está el presidente del CONEP, y podríamos hacer una mesa de diálogo donde podríamos sentar las bases a futuro de cómo atraer esas empresas mineras a Panamá, cómo atraer esas empresas industriales que hacen con estos minerales productos industriales, y por qué no a futuro, por qué no atraer a esos productores, a esos consumidores finales, Tesla, los que construyen los paneles solares. Panamá tiene todo para ser un centro industrial de primera por su posición geográfica. Aquí lo que hace falta son, uno, querer hacerlo; dos, una alianza público-privada; tres, y importante, visión a mediano y largo plazo, no a 4 o 5 años, y políticas claras, coherentes, transparentes y estadistas para que los inversionistas puedan venir a Panamá a hacer estas inversiones. Estamos hablando de una inversión de mucho que puede darle a Panamá en el futuro una dimensión increíble. Pero para que tengan idea de la dimensión que estamos hablando, solamente los países, si tienen que cumplir con lo que ya se han comprometido en el COP26,
necesitaremos 10 veces más carros que lo que se construyeron este año. 31 estaciones de recargas, más de lo que ya están hoy en día. Y la demanda eléctrica debe aumentar en un 300% para poder hacer esto. ¿Qué significa eso para la minería? Pues para poder lograr que el cambio climático, para lograr esto, se requieren más minas. Y se prevé que para poder cumplir con esto, un incremento del 500% en la minería. Esto lo leí hace unos días en la BBC y me llamó mucho la atención, estuve estudiando sobre esto. Pero para terminar, la minería responsable se puede hacer, se hace en Panamá y tiene el potencial de acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. De la minería se habla mucho, hay muchos mitos, hay muchas medias verdades, muchas mentiras. Yo quisiera terminar con un par de realidades. Uno, Panamá es un país minero. No hay que tener miedo de decirlo, es así. Dos, tenemos una de las 10 minas más productivas del mundo en nuestro país. Eso es una realidad. Tres, tenemos vetas y tenemos otras minas que tienen el potencial de ser más grandes y más productivas que Cobre Panamá. Cuatro, Cobre Panamá ayuda al desarrollo y al crecimiento económico del país. Pero lo más importante, la minería apoya al desarrollo social de las comunidades que siempre son olvidadas por otros sectores. Y con esto quiero terminar. Julio Díaz, ¿qué nos tienes que decir sobre la industria energética de manera positiva? ¿Cómo ves el futuro de la industria energética? De acuerdo a lo que desarrolló el ministro, ¿cuáles son tus consideraciones finales? Muchas gracias, Carlos. Bueno, como país tenemos un gran reto por delante. Para adaptarse al nuevo contexto económico, Panamá necesitará continuar apoyando los procesos de transición energética de los sectores productivos del país. Necesitará mejorar la preparación digital, y eso significa básicamente continuar invirtiendo en la modernización de la infraestructura hasta la aceleración de la cualificación del capital humano. Necesitará adoptar nuevos esquemas de incentivos que promuevan el capital, inversión, investigación y desarrollo e innovación tecnológica, y necesitará continuar adoptando nuevos modelos regulatorios que faciliten la integración de tecnología y soluciones innovadoras, para así lograr lo que se requiere, que es una transformación de la industria eléctrica en su totalidad. La industria eléctrica será el motor, como ya sabemos, de la economía totalmente electrificada. Por lo tanto, será clave en el futuro del país. Yo diría que una de las claves de éxito acá necesariamente va a ser acelerar la transformación cultural que se necesita para adoptar las nuevas tecnologías, todo este tema de la digitalización, de forma que con eso se promueva y se impulse la competitividad empresarial y la competitividad del país. Eso es todo. Gracias, Julio. Ministro, usted es el cerrador del panel. Tiene la palabra. Bueno, agradecerles nuevamente la invitación. Estos foros son importantísimos para unificar criterios, para utilizar los insumos de cada uno de los sectores en beneficio de nuestro país. Para cerrar, como ministro de Comercio e Industrias y regente de la cartera de la minería, estoy de acuerdo con el hecho de que Panamá tiene los recursos naturales. Lo que tenemos que hacer como gobierno responsable es llevar adelante la industria de una forma sostenible, de una forma que respete el medio ambiente, que interaccione con las comunidades en donde se desarrolla la minería. Hay mucho por hacer. Estamos sentando las bases para una nueva política minera. La negociación con la empresa minera Panamá es parte fundamental de ella. El diálogo por una política minera es otra de ellas, y estoy seguro que al lograr hacer ambas, nosotros vamos a poder suplir
la gran necesidad que hay de minerales como el cobre para lo que es la transición energética, que cada vez cobra más valor, y en estos momentos en donde nos encontramos realmente es necesario acelerarla. Y para eso Panamá está en una posición envidiable que debemos aprovechar, pero como dije, con la responsabilidad debida, pensando en esta y las futuras generaciones. Le doy las gracias por desarrollar un tema tan importante como es la industria minera y energética, y damos las gracias al panel. Estamos en vivo y en directo desde el Foro de Reactivación Económica 2022 organizado por CONEP, y estamos anunciando esta primicia. Hemos recibido en este foro al ministro de Comercio e Industrias, y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, lo ha designado como embajador de Panamá en Estados Unidos. Enhorabuena,